Buen día, en esta presentación hablaremos sobre nuestro proyecto de Veranos en la Ciencia UG edición 2022. El proyecto tiene por título la recuperación de antiinflamatorios y antihistamínicos empleando componentes naturales mediante técnica de extracción líquido-líquido. Los alumnos participantes: Lucía Campos Magallanes, Moreno Soria Leonardo Daniel, Piñón Ortega Genaro, Reyes de la Cruz Frida Itzel del Carmen, en colaboración con las doctoras María del Pilar González Muñoz y Teresa Alejandra Razo Lascano. A continuación se muestra la tabla de contenidos. En la primera parte tenemos una breve introducción sobre el proyecto. La segunda parte consiste en una explicación de la metodología. La tercera parte es el análisis de los resultados y por último tenemos la conclusión. A continuación se dará una breve introducción para entrar en contexto sobre el trabajo realizado. Sustancias de uso cotidiano como fármacos, pesticidas, detergentes, aditivos y productos del cuidado personal son conocidos al encontrarse en medio ambiente como contaminantes orgánicos emergentes. Durante los últimos años, la preocupación de la existencia de estos contaminantes en aguas residuales ha ido en aumento, debido a que no son del todo conocidas las consecuencias perjudiciales y ecotóxicas de su presencia en el ambiente. Los fármacos han sido detectados en aguas residuales de numerosos países, siendo los más comunes analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antihistamínicos, antiepilépticos, hormonas, antidepresivos y ansiolíticos. La extracción líquido-líquido es una técnica de separación en la cual, al poner en contacto dos fases líquidas invisibles, se transfiere un compuesto de una fase a otra. Esta técnica aprovecha la diferencia de solubilidad en ambas fases de dicho compuesto. Por ello, cuanto mayor sea la solubilidad del soluto en el disolvente orgánico, mayor será el rendimiento de extracción. La extracción líquido-líquido comprende básicamente tres etapas. La primera es el establecimiento de un contacto íntimo entre la mezcla o la fase que contiene el soluto, generalmente acuosa, y el disolvente, generalmente fase orgánica, al cual se quiere transferir el soluto de interés. La segunda es la separación de las dos fases resultantes una vez que se ha alcanzado el equilibrio entre ambas. La tercera es la desextracción del disolvente de cada fase con el propósito de transferir el soluto hacia una nueva fase acuosa distinta a la utilizada inicialmente y reutilizar la fase orgánica para procesos posteriores. Para esta técnica usualmente se utilizan disolventes orgánicos volátiles como hidrocarburos, alcoholes, glicoles, ésteres y cetonas, los cuales proporcionan rendimientos excelentes, pero son tóxicos y nocivos para el medio ambiente, además de ser en su mayoría inflamables. Por ello, el uso de solventes más amigables con el medio ambiente, como los aceites domésticos, en este caso aceite de soya. Así, el objetivo del proyecto es desarrollar un método de separación mediante la técnica de extracción líquido-líquido que permita la recuperación de clorferamina y diclofenaco. Ahora mencionaré características de los fármacos de estudio de este proyecto. El primero es la clorfeniramina, el cual es un antihistamínico de primera generación antagonista de receptores H1. Se utiliza para aliviar síntomas de reacciones alérgicas potenciadas por liberación de histamina. Tiene un peso molecular acumulado de 274.79 gramos sobre mol y tiene 2 pKa, el primero con un valor de 4 y el segundo con un valor de 9.2. La exposición a CPM, como se puede abreviar, produce efectos sedativos y de hiperexcitabilidad, así como formación de N-nitrosodimetilamina, una sustancia altamente cancerígena que puede provocar tumores en corazón, hígado, riñón y pulmones. La clorfeniramina ha sido encontrada en aguas residuales, principalmente en la zona de Asia-Pacífico, en una concentración de 3.33 nanogramos por litro, así mismo como en Muscat, capital de Omán.
Ahora les mencionaré algunas características del diclofenaco o DCF, como se suele abreviar. Es un agente analgésico antiinflamatorio no esteroideo que se utiliza para aliviar síntomas de artritis reumatoide, enfermedad articular degenerativa, espondilitis anquilosante y afecciones afines. Su peso molecular es de 318.13 gramos sobre mol y tiene un pKa de 4.5. La exposición a este fármaco en animales produce alteraciones en las escamas, lesiones renales y efectos tóxicos. Asimismo, en humano puede llegar a generar tumores en la tiroides y cambios hemodinámicos. En México ha sido encontrado en efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales en los estados como Morelos en una concentración de 258 a 1398 nanogramos por litro. Asimismo en Chihuahua con una concentración de 160 nanogramos por litro. A continuación les hablaré de la metodología. Ahora que conocemos en qué consiste la técnica de extracción líquido-líquido, les platicaré qué condiciones usamos para este sistema. La extracción consistió en poner volúmenes iguales de fase acuosa y fase orgánica. La fase acuosa consistió en fosfato de sodio 0.1 molar a pH 8 para la CPM y a pH 5 para el ECF. Esta fase acuosa estaba cargada con el fármaco de interés a 50 partes por millón. Por otro lado, la fase orgánica era el aceite de soya. Posteriormente se ponían en agitación. Lo que tendríamos después de esto es que el aceite de soya ahora se encontraba cargado con el fármaco. Esta fase orgánica de extracción se mezclaría nuevamente con una fase acuosa de desextracción, la cual era el ácido clorhídrico 0.1 molar para la CPM y bicarbonato de sodio 0.1 molar para el diclofenaco. Nuevamente este sistema se ponía en agitación y finalmente obteníamos que el aceite de soya se encontraba solo y el fármaco se encontraba en esta nueva fase acuosa de desextracción. A ambas fases acuosas, las de extracción y desextracción, se les medía el pH. Posteriormente se les determinaba el fármaco mediante la técnica de espectroscopía UV visible. Ahora los dejaré con mis compañeros Lucía y Genaro, quienes les hablarán de los resultados que obtuvimos en la experimentación. Iniciando con los resultados de clorferinamina, en la gráfica de la derecha nos muestra el porcentaje de extracción de clorferinamina en función del pH. En esta podemos ver que la extracción de fármaco incrementa conforme aumenta el pH, obteniendo ya extracciones completas a partir de un pH de 8. Esto se puede explicar por las propiedades ácido-base de la clorferinamina, las cuales se resumen un poco en el diagrama de distribución de especies que se encuentra a la izquierda. En este podemos ver que la forma divalente de la clorferinamina predomina a pHs menores que 4, que la especie monovalente predomina en pHs entre 4 y 9.2 y que la molécula neutra predomina a pH superiores a 9.2. Es por ello que obtenemos extracciones completas cuando la molécula predomina en su forma neutra, lo que favorece su transferencia a la fase orgánica. Continuando ahora con las desextracciones, en este caso, como se explicó anteriormente, las fases orgánicas se encontraban cargadas con el fármaco, el cual se desextrajo con soluciones de ácido clorhídrico a diversas concentraciones. Así, en esta gráfica podemos observar el porcentaje de desextracción en función de la concentración de ácido clorhídrico. Podemos ver que a mayor concentración de ácido, mayor es el porcentaje de desextracción, y esto se puede deber a que a valores de pH bajos la interacción entre aceite y fármaco se ve interrumpida, por lo que su solubilidad en la fase orgánica disminuye y aumenta en la fase acuosa. Cabe resaltar que usando la concentración de ácido clorhídrico 0.1 molar se obtiene una desextracción completa.
Aquí se nos muestran los resultados de la cinética de extracción y desextracción de clorferinamina. A la izquierda se nos representa en una gráfica la cinética de extracción y en esta podemos ver que a partir de los 2.5 minutos de agitación ya se tienen extracciones completas. Por otro lado, a la derecha se nos representa la cinética de desextracción igualmente en una gráfica. Y en esta podemos observar que a partir de los 7.5 minutos de agitación se tienen desextracciones totales. Podemos ver que ambos procesos son bastante rápidos, que la transferencia de fármacos se logra a tiempos muy cortos, lo cual es favorable para el proyecto ya que muestra la eficiencia del proceso. Con respecto a los resultados obtenidos en la separación del diclofenaco, en primer lugar se estudió el efecto del pH de la fase acuosa en la extracción, esto para determinar el valor de pH en el que se observa el mejor porcentaje de extracción. En la gráfica de la izquierda se muestran los resultados obtenidos al variar el pH desde 4.5 hasta 8.5. Como podemos ver, en los valores de pH de 4.5, 5 y 5.5 obtenemos extracciones completas, y al incrementar el pH el porcentaje de extracción decrece hasta 8.5 donde es nulo. Este comportamiento del fármaco tiene su explicación en las distintas especies en el que el diclofenaco se presenta en el medio acuoso a los diferentes valores de pH. En primer lugar, el pKa del diclofenaco es 4.15, por lo que presenta dos especies, la ácida y la aniónica. La especie ácida es la forma neutra del diclofenaco y es la que se transfiere de la fase acuosa a la fase orgánica y predomina en el medio alrededor de pH 4. Como podemos observar en el diagrama de distribución de especies de diclofenaco que se encuentra a la derecha, se pueden apreciar que aún a pH 5 la especie predominante del diclofenaco es neutra, lo que demuestra la efectividad en la transferencia a este pH. Para los experimentos posteriores de la desextracción y la cinética, se utilizó la fase acuosa a pH 5 debido a que las condiciones encontradas en efluentes acuosos naturales, los valores de pH rondan en el intervalo de 5 a 8. El siguiente parámetro a tomar en cuenta en la separación del diclofenaco es la influencia de la naturaleza de la fase de desextracción. Para esta etapa, se evaluó la composición de la fase acuosa de despojo utilizando bicarbonato de sodio e hidróxido de sodio a diferentes concentraciones. En las tablas se muestran los resultados de cada una de estas especies. Para el caso del bicarbonato de sodio se obtuvo una desextracción completa a la concentración de 0.1 molar. En cambio, para el hidróxido de sodio se observa el 100% a 0.001 molar. Es importante estudiar la influencia de la naturaleza de la fase de desextracción debido a que sus propiedades alcalinas permiten la ruptura del solvato formado entre el diclofenaco y el aceite de soya, lo que provoca la formación de la especie iónica del fármaco y evita de esta manera su regreso hacia fase orgánica. Aunque para ambas especies se observaron desextracciones completas, se eligió como fase acuosa de desextracción el bicarbonato de sodio 0.1 molar debido a la naturaleza de su basicidad, pues es más débil que el hidróxido y tiene menor efecto adverso para el medio ambiente. En la cinética de extracción, utilizando como fase acuosa diclofenaco 50 mg por litro y fosfato de sodio, y como fase orgánica aceite de soya, se observaron extracciones completas a partir de los 15 segundos de contacto de las fases. Por su parte, para la cinética de desextracción, utilizando como fase orgánica aceite de soya con el diclofenaco extraído y fase acuosa bicarbonato de sodio 0.1 molar, se observó una desextracción completa hasta los 20 minutos de contacto de las fases. Estos tiempos muestran una cinética rápida para ambos procesos y dan pauta a la viabilidad de la aplicación del sistema. Como último punto, se presenta la conclusión. En conclusión, el aceite de soya mostró ser un buen extractante para clorferinamina y diclofenaco, obteniendo extracciones del 100% a un pH 8 y pH 5 respectivamente. Asimismo, la transferencia del fármaco entre las fases es rápida, obteniendo extracciones del 100% a
partir de 2.5 minutos para CPM y 30 segundos en el caso del diclofenaco. Además de esto, en la desextracción hay una recuperación completa del fármaco a partir de 7.5 minutos de agitación para la CPM, mientras que para el diclofenaco es de 20 minutos. El sistema estudiado basado en la extracción con aceite de soya presenta ciertas ventajas en su aplicación, como el bajo costo y la alta disponibilidad del extractante, además de sus características amigables con el ambiente comparadas con otros. Sin más por el momento, les agradecemos su atención.